Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. En el ensayo de la boda de Yamur, un nombre inesperado provocó un giro dramático. Bar apareció en medio de la escena y todo cambió. ¿Qué ocurrió en realidad en ese momento que dejó a todos en silencio? Durante el elegante ensayo, donde las flores blancas y la música suave creaban un ambiente mágico, de pronto el ambiente se tensó. Todo parecía ir de maravilla hasta que, en plena prueba del vals nupcial, el DJ mencionó el nombre de Bar al ajustar la lista de canciones. ¿Perdón? ¿Qué acaba de decir?, murmuró una de las damas de honor, mientras el eco de ese nombre recorría el salón. Yamur, con su vestido de prueba, quedó congelada. Su rostro reflejaba sorpresa y confusión. Los asistentes susurraban entre sí, incapaces de ocultar su curiosidad. El novio, visiblemente incómodo, intentó mantener la calma, pero no pudo evitar que todos notaran su mirada dura. ¿Quién autorizó esa canción?, preguntó en voz alta, rompiendo el silencio incómodo. Según testigos, Yamur tomó aire y dijo con voz temblorosa: no esperaba escuchar ese nombre aquí, pensé que todo eso había quedado en el pasado. Sus palabras añadieron más misterio a la situación, como si Bar representara un capítulo no cerrado de su vida. El ambiente se volvió tenso, y algunas invitadas comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos. El organizador del evento trató de calmar las aguas, explicando que se trataba de un error técnico en la lista de reproducción. Sin embargo, la explicación no convenció a nadie. ¿Error? No lo creo, ese nombre no estaba en ninguna parte del plan, replicó una amiga cercana de Yamur, mostrando su indignación. En ese instante, los rumores comenzaron a volar. Algunos aseguraban que Bar había sido un antiguo amor de Yamur, otros decían que había sido solo un amigo con el que perdió contacto. Pero lo cierto es que su nombre apareció en el peor momento posible, justo cuando Yamur estaba a punto de dar el gran paso hacia su nueva vida. Una invitada comentó: se notaba que Yamur quería llorar, pero se contuvo. Fue muy fuerte verla así, porque ella siempre muestra seguridad. Mientras tanto, el novio trataba de reconfortarla, pero su expresión hablaba de dudas e inseguridades. Tenemos que hablar de esto, Yamur, se le escuchó decir en voz baja, aunque algunos lo captaron claramente. Yamur, intentando recuperar la calma, declaró ante sus amigas: no voy a permitir que un error o un fantasma del pasado arruine este momento. Esta boda sigue adelante. Su determinación fue aplaudida por varias de sus acompañantes, aunque la tensión no desapareció. La tensión no se disipó fácilmente. Después de aquel instante, cada mirada y cada susurro se transformaron en un recordatorio de que algo oculto estaba a punto de salir a la luz. La ceremonia aún no había comenzado, pero el ensayo ya se había convertido en un escenario cargado de emociones, como si el destino hubiera decidido intervenir antes de tiempo. Mientras el equipo de organización intentaba recomponer la lista de reproducción y devolver la calma, Yamur se apartó unos pasos, buscando aire. Su respiración era agitada, y con cada inhalación parecía debatirse entre el pasado y el presente. El eco de aquel nombre, Bar, la perseguía como una melodía que nunca había logrado olvidar. Algunas amigas intentaron rodearla, ofreciéndole palabras de apoyo, pero ella apenas escuchaba. En su interior, una lucha silenciosa cobraba fuerza. El novio, por su parte, se acercó con paso firme. Su voz, aunque controlada, denotaba una mezcla de enojo y vulnerabilidad. ¿Por qué reaccionaste así? ¿Quién es realmente Bar para ti? La pregunta flotó en el aire, tan pesada como las lámparas de cristal que iluminaban el salón. Nadie se atrevió a intervenir, pero todos esperaban la respuesta. Yamur bajó la mirada, como si buscara en el suelo el valor para hablar. Es alguien a quien quise mucho, y que desapareció de mi vida de forma inesperada, admitió finalmente. Su confesión fue breve, pero suficiente para desatar un torbellino de especulaciones. Algunas invitadas abrieron los ojos con asombro, mientras otras intercambiaban miradas cómplices.
El silencio se convirtió en un susurro generalizado. El organizador, desesperado por retomar el control, pidió a los músicos que reanudaran la práctica del vals. Sin embargo, la atmósfera ya no era la misma. Cada nota parecía disonante, cada paso parecía forzado. Era evidente que la aparición de aquel nombre había cambiado la dinámica por completo. El ensayo, que debía ser un momento de celebración y preparación, se transformó en un campo de dudas. Más tarde, en un rincón apartado, Yamur recibió un mensaje en su teléfono. El remitente era desconocido, pero el contenido era claro: no puede seguir adelante sin enfrentar la verdad. B. El corazón de Yamur dio un vuelco. ¿Era posible que Bar realmente hubiera reaparecido? ¿O se trataba de alguien jugando con su pasado? El novio, al notar su expresión, preguntó con firmeza: ¿qué ocurre ahora? Yamur guardó silencio, pero sabía que el secreto que había intentado enterrar estaba resurgiendo con más fuerza que nunca. Las horas siguientes se convirtieron en un desfile de rumores, llamadas discretas y miradas inquisitivas. Los preparativos de la boda, que deberían centrarse en flores, vestidos y sonrisas, quedaron ensombrecidos por la sombra de un nombre. En los días siguientes, la historia corrió como pólvora entre los invitados. Algunos aseguraban haber visto a Bar en la ciudad recientemente, otros afirmaban que él nunca había superado su relación con Yamur. El misterio crecía, y con él, la tensión entre los futuros esposos. A pesar de sus intentos por mantener la calma, el novio no lograba ocultar su inseguridad. Su confianza, antes inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse. Yamur, en cambio, intentaba proyectar serenidad. En conversaciones con su círculo cercano repetía: nada ni nadie va a detener mi boda. Pero en la intimidad, frente al espejo, sus ojos revelaban el peso de una decisión difícil. ¿Estaba realmente lista para cerrar el capítulo de Bar? ¿O era la pieza perdida que nunca había podido reemplazar? La boda se aproximaba, y con ella, la incertidumbre. Las invitaciones ya habían sido enviadas, el banquete estaba preparado, y el vestido aguardaba en su funda blanca. Pero en el aire flotaba una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿aparecería Bar el día de la ceremonia? Cada paso que daba hacia el altar se veía acompañado de esa duda, como una sombra inseparable. El ensayo, que debía ser un simple recuerdo en el camino hacia la boda, se convirtió en un presagio. Y aunque Yamur intentaba convencer a todos, y a sí misma, de que nada podía interferir en su felicidad, en lo más profundo de su corazón sabía que el verdadero desenlace aún estaba por escribirse. Queridos seguidores, lo que pasó en ese ensayo nos recuerda que incluso en los momentos más planificados, puede surgir lo inesperado. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue coincidencia o algo más? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para más historias impactantes del mundo de las celebridades.